China. Vas allí ahora. Carreteras, puentes, escuelas. Nunca has visto algo así. Tienen puentes que hacen que el puente George Washington parezca insignificante y están por todas partes. ¿Y si te dijéramos que China acaba de resolver una crisis energética que los científicos estadounidenses han estado llamando físicamente imposible durante más de medio siglo? ¿Qué pasaría si, mientras Estados Unidos se daba palmaditas en la espalda por ser la superpotencia energética del mundo, los ingenieros chinos estuvieran construyendo en silencio algo tan revolucionario, tan audaz, que podría hacer que cada planta de energía nuclear en Occidente quedara obsoleta en una década? Esto no se trata de paneles solares básicos. Estados Unidos ya lo convirtió en una de las fuentes de energía más baratas y confiables en casi todos sus estados, y no estamos hablando de turbinas de viento tampoco. Esto es algo mucho más poderoso y revolucionario que cualquier cosa que el mundo haya visto desde el proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial, el Génesis. Pero esta historia se remonta incluso más atrás. Entre 1958 y 2006, China completó la construcción del ferrocarril Qinghai-Tíbet o ferrocarril Qingzhang. Hoy, con más de 965,6 kilómetros de vías que están a más de 3.962,4 metros sobre el nivel del mar, es la línea de ferrocarril más alta del mundo. Los trenes de pasajeros ahora operan desde Pekín, Chengdu, Chongqing, Cantón, Shanghai, Xining y Lanzhou y pueden transportar entre 800 y 1.000 pasajeros durante la temporada alta. Por supuesto, construir tal edificio no fue una tarea fácil y hubo cuellos de botella que los ingenieros tuvieron que superar. Para empezar, cerca de la mitad de la segunda sección se construyó sobre un permafrost apenas permanente. En verano, la capa superior se descongela y el suelo se vuelve fangoso. El calor de los trenes al pasar por encima puede derretir el permafrost incluso con un pequeño cambio de temperatura. La debilidad del permafrost es el principal problema. Para áreas de permafrost que no son muy frágiles, un terraplén de grandes rocas podría ser suficiente. Sin embargo, en las áreas más frágiles, el lecho de la vía férrea debe elevarse como un puente. Los ingenieros resolvieron este problema en las zonas de permafrost más débiles, construyendo vías elevadas con cimientos hincados profundamente en el suelo. Al igual que el sistema de oleoducto Trans-Alaska, partes de la vía también se enfrían pasivamente con intercambiadores de calor a base de amoníaco. Esto suena increíble, pero créanos cuando decimos que este nuevo invento supera a todo lo que China ha hecho antes. Energía para el futuro. Muy recientemente, en el vasto desierto de Gobi en China, un equipo de 750 científicos logró lo que los principales físicos nucleares de América declararon que era una fantasía, un sueño imposible que desafiaba las leyes de la física y la economía. Pusieron en marcha el primer reactor de sales fundidas de torio comercialmente viable del mundo, y después de un par de pruebas, ahora funciona perfectamente. Sin desastres, sin fugas de radiación, sin fallas catastróficas, solo energía limpia e ilimitada que podría abastecer ciudades enteras por céntimos en el dólar. Aún mejor, este reactor funciona con un combustible tan abundante que China tiene suficiente enterrado en su suelo para abastecer todo el planeta durante los próximos 1000 años. Cuando se dio la noticia, el silencio de Washington fue ensordecedor. El Departamento de Energía de Estados Unidos, una institución que ha gastado miles de millones en proyectos nucleares fallidos en las últimas 2 décadas, emitió discretamente un comunicado de un párrafo reconociendo el logro de China. Los profesores del MIT que se habían burlado públicamente de las ambiciones de torio de China, de repente comenzaron a retractarse de sus artículos. Los consultores energéticos que habían construido carreras enteras insistiendo en que los reactores de torio estaban a 50 años de distancia, guardaron silencio en las redes sociales. Y el presidente Donald Trump, bueno, sus palabras de años anteriores de repente parecieron proféticas. I love China. People say, oh, you don't like China. No, I love them. But their leaders are much smarter than our leaders. And we can't sustain ourselves. China, you go there now, roads, bridges, schools, you never saw anything like it. They have bridges that make the George Washington Bridge look like small potatoes. Porque aquí está la verdad incómoda que ningún político occidental quiere admitir. China no solo construyó un mejor reactor nuclear, sino que ha desarrollado una tecnología que hace que toda la estrategia energética de Estados Unidos parezca una reliquia de la edad de piedra. Mientras que Estados Unidos se aferra desesperadamente a viejos reactores de uranio que producen montañas de desechos radiactivos y que también representan un riesgo constante de desastres al estilo de Chernobyl, China ha dado un salto directo hacia el futuro. Pero dejando de lado la política, ¿por qué esto importa para todos nosotros? La crisis energética que esperábamos evitar. Bueno, es porque, contrario a lo que la mayoría de la gente quisiera creer, la crisis energética global no está por venir, ya está aquí. Las señales han estado ahí durante bastante tiempo.
Durante el invierno del año 2022, cuando se cortaron los suministros de gas ruso, Europa se congeló. El jefe de la Agencia Internacional de Energía advierte a los países europeos que preparen contingencias en caso de que Rusia cierre completamente el suministro de gas al continente durante el invierno. Las cosas no son exactamente mejores en América tampoco, ya que la red eléctrica de California sigue fallando cada verano cuando los aires acondicionados deberían funcionar a plena capacidad. Las cosas están aún peor en los países en desarrollo de África y Asia. Gigatoneladas de dióxido de carbono se están bombeando a una atmósfera ya asfixiante solo para que se queme carbón para mantener las luces encendidas. Y mientras tropezamos en este pantano, se espera que la población mundial alcance los 10.000 millones para el año 2050. Cada una de esas 10.000 millones de personas necesitará electricidad para hacer funcionar sus vidas. Desafortunadamente, no parece que nuestras fuentes de energía tradicionales puedan seguir el ritmo. Los combustibles fósiles están calentando nuestro planeta en tiempo real. Las vastas cantidades de tierra que la energía solar y eólica necesitan para funcionar no son una decisión sabia si consideras lo intermitentes que son, ya que interrumpen e incluso destruyen ecosistemas enteros al bloquear el flujo anual de sedimentos y nutrientes. Las represas hidroeléctricas son demasiado riesgosas para que dependamos de ellas. ¿Y la energía nuclear basada en uranio? Bueno, después de lo que sucedió en Fukushima en 2011, cuando un tsunami provocó una fusión que irradiaba cientos de kilómetros cuadrados de la costa japonesa, digamos que la opinión pública se ha vuelto en contra de la energía nuclear por completo. La humanidad necesita algo diferente, casi un milagro. Necesitamos una fuente de energía que sea limpia, segura, abundante y escalable, y ahí es donde entra el torio. Pero entonces la historia se vuelve exasperante, especialmente si usted es un contribuyente estadounidense. Estados Unidos en realidad inventó la tecnología de reactores de torio, o al menos fue uno de sus principales pioneros. En la década de 1960, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee construyó y operó el primer reactor de sal fundida del mundo utilizando combustible de torio. Durante aproximadamente 4 años, la instalación funcionó sin problemas y los científicos la llamaron el futuro de la energía limpia. Pero luego llegó 1973 y el gobierno de los Estados Unidos la cerró repentinamente. ¿La razón? No podían fabricar armas nucleares a partir de torio. Los reactores de uranio que Estados Unidos estaba construyendo podían producir plutonio, el ingrediente clave para las bombas atómicas. En ese momento, Estados Unidos había estado luchando la Guerra Fría durante bastante tiempo y la carrera armamentista con la Unión Soviética había alcanzado su punto máximo. Por lo tanto, el Pentágono quería reactores que pudieran cumplir una doble función, generar electricidad y producir material apto para armas al mismo tiempo. El torio no podía hacer eso. Así que Estados Unidos lo abandonó, enterró la investigación y vertió millones de dólares en infraestructura de uranio en su lugar. Durante los siguientes 50 años, los reactores de torio fueron tratados como una curiosidad científica, el tipo de idea que a los científicos les parecía lo suficientemente interesante como para coquetear con ella y escribir artículos atrevidos en revistas académicas, pero demasiado impráctica para construirla realmente. Los expertos en energía occidentales insistieron en que los desafíos técnicos eran insuperables. Las sales fundidas corrosivas corroerían cualquier recipiente del reactor en meses. La radiación de neutrones rompería los materiales estructurales y el subproducto de tritio representaba riesgos de contaminación incontrolables. Los costos eran demasiado altos, el plazo demasiado largo y la posibilidad de éxito demasiado incierta. Así que el torio fue descartado. Pero mientras los científicos estadounidenses explicaban por qué no se podía hacer, los ingenieros chinos ya se estaban arremangando. En 2011, el Consejo de Estado de China aprobó una iniciativa de investigación de 3.000 millones de dólares llamada el Programa de Reactores de Sal Fundida de Torio. ¿Su objetivo? Construir un prototipo operativo para 2024. La comunidad científica internacional se rió. Los analistas de energía lo llamaron propaganda. Los medios occidentales lo descartaron como otro ejemplo de la tendencia de China a prometer demasiado y cumplir poco en proyectos ambiciosos. Pero algo que estos escépticos no habían entendido fundamentalmente era el enfoque chino hacia la ingeniería. Porque en China, lo imposible no es un muro, es solo un obstáculo incómodo. Mientras las compañías energéticas estadounidenses presionaban al Congreso para proteger sus inversiones en carbón y uranio, China estaba vertiendo concreto en el desierto de Gobi. Y ahora, solo 13 años después, su sueño aparentemente imposible se ha hecho realidad. El reactor de torio de China no solo está operativo, está casi perfecto. Mientras produce energía limpia sin emisiones de carbono, el reactor genera mucho menos desechos radiactivos que la mayoría de los reactores tradicionales. ¿La mejor parte? Funciona a presión atmosférica, lo que significa que físicamente no puede explotar como Chernobyl o Fukushima. Estados Unidos tuvo una ventaja de 50 años en esta tecnología y decidió abandonarla. China tomó los planos, los mejoró y construyó el futuro mientras América todavía debatía si era siquiera posible. Entonces, ¿cómo lo hicieron?
¿Qué secretos están ocultos en esa instalación remota en el desierto de Gobi? ¿Y qué significa esto para el equilibrio global de poder mientras nos dirigimos hacia un futuro donde la energía lo es todo? ¿Por qué lo dejaron? Ahora, antes de continuar, es muy importante que aclaremos algo. Cuando Estados Unidos dijo que los reactores de torio eran imposibles, no estaban siendo dramáticos o tratando de ocultar alguna tecnología secreta por despecho. Sus temores realmente nacieron de preocupaciones genuinas. Había 3 verdaderos problemas catastróficos de ingeniería que habían desconcertado a las mentes más brillantes de la física nuclear durante más de 50 años. Y de alguna manera China logró superar todos ellos. Pero antes de profundizar en cómo lo hicieron, necesitas entender exactamente qué hizo que los reactores de torio fueran una pesadilla para construir. Porque una vez que comprendes la magnitud de estos desafíos, el logro de China se vuelve aún más asombroso. El primer problema fue el tema del calor. Imagina intentar trabajar con un líquido tan corrosivo, tan violentamente reactivo, que perfora el acero como el ácido al papel. Calentar ese tipo de líquido a 700 grados Celsius convertiría fácilmente el plomo en vapor. Así es el ambiente dentro de un reactor de sal fundida de torio. El problema es que muchos reactores tradicionales usan pellets sólidos de uranio, pero los reactores de torio necesitan una mezcla burbujeante y agitadora de torio disuelto en sales de fluoruro fundido. De esa manera, el combustible líquido puede fluir continuamente a través del núcleo del reactor, absorbiendo neutrones, generando calor y produciendo energía. Para ser justos, suena muy elegante, salvo por un pequeño problema. Las sales de fluoruro fundido se encuentran entre las sustancias más corrosivas conocidas por la ciencia. A 700 grados Celsius, estas sales no solo corroerán el metal, sino que lo aniquilarán. Ese nivel de calor significa que pueden penetrar los límites de grano microscópicos en aleaciones de acero, causar un debilitamiento catastrófico y desencadenar un proceso llamado agrietamiento por telurio que puede romper las paredes del reactor desde adentro hacia afuera. En la década de los años 60, cuando el Laboratorio Nacional de Oak Ridge estaba operando su reactor experimental de torio, descubrieron que el acero inoxidable convencional duraba aproximadamente 6 meses antes de que las paredes del recipiente del reactor empezaran a fallar. Incluso las aleaciones superavanzadas de níquel de esa época, molibdeno, asteloy, N, inconel y aleaciones Haynes, solo podían sobrevivir unos 4 años antes de necesitar ser reemplazadas. 4 años suenan como mucho tiempo, pero luego se considera que una planta nuclear comercial necesita operar de manera continua durante al menos 30 años para ser económicamente viable. Reemplazar todo el núcleo del reactor cada 4 años costaría cientos de millones de dólares. Eso es simplemente un acto de suicidio financiero. Los metalurgistas estadounidenses intentaron todo. Experimentaron con docenas de composiciones de aleaciones, probaron revestimientos cerámicos y exploraron materiales exóticos como el molibdeno y el tantalio. Nada funcionó a largo plazo. Para la década de 1980, el consenso era claro. No hay material en la Tierra que pueda soportar sales fundidas de fluoruro a 700 grados Celsius durante 3 décadas sin falla catastrófica. Y los problemas no terminaron aquí. Si la corrosión por sal fundida era el primer círculo del infierno, el daño por radiación de neutrones era el segundo. Dentro de un núcleo de reactor nuclear, miles de millones de neutrones están volando constantemente a casi la velocidad de la luz, chocando contra todo en su camino. Cuando un neutrón golpea un átomo en el material estructural del reactor, no solo rebota, se incrusta profundamente dentro de la red atómica, desplazando otros átomos y creando defectos microscópicos. Con el tiempo, estos defectos se acumulan. El metal se vuelve frágil, se forman grietas. Antes de mucho, la integridad estructural colapsa. Este proceso se llama fragilización por neutrones y es una de las mayores razones por las cuales los reactores de uranio tradicionales tienen una vida útil limitada. Después de 40 años de bombardeo de neutrones, hasta el acero más fuerte se vuelve tan frágil como el vidrio. Pero si creías que la corrosión de la sal fundida y el debilitamiento por neutrones eran malos, hay una tercera pesadilla: el tritio. El tritio es un isótopo raro de hidrógeno. Se produce como un subproducto en los reactores de torio cuando los neutrones interactúan con los átomos de litio en el refrigerante de sal fundida. Y aquí está el problema. El tritio es increíblemente difícil de contener. Muchos otros elementos radiactivos son pesados y fáciles de blindar, pero no el tritio. Es la sustancia radiactiva más ligera que existe. Químicamente, actúa igual que el hidrógeno normal, lo que significa que puede unirse con el oxígeno para formar agua radiactiva. Y dado que el tritio es tan pequeño y liviano, puede difundirse a través de paredes de metal sólido, pasando directamente a través del acero como un fantasma atravesando una pared. Esto se llama permeación de tritio, y es aterrador. Si el tritio escapara del reactor, las consecuencias serían terribles.
Por supuesto, las víctimas inmediatas serían los trabajadores de la instalación, que estarían expuestos a niveles peligrosos de radiación. Luego, el agua subterránea se contaminaría rápidamente, envenenando los ecosistemas. Incluso cantidades mínimas de contaminación por tritio pueden hacer que toda una instalación sea inhabitable durante décadas. Esto no es solo una posibilidad teórica. Japón ha sido víctima de esto cuando intentaron construir un reactor de fusión experimental que producía tritio como subproducto. A pesar de utilizar barreras de contención de triple capa y recubrimientos cerámicos avanzados, las fugas de tritio superaron los límites seguros dentro del primer año de operación. El proyecto fue finalmente abandonado después de miles de millones en pérdidas. Los ingenieros nucleares estadounidenses estudiaron extensamente los fracasos japoneses y concluyeron que la contención de tritio en un entorno de sal fundida era un problema sin solución. Así que, si básicamente quisieras construir un reactor de sal fundida de torio funcional, tendrías que resolver 3 problemas casi imposibles al mismo tiempo. Primero, inventa un material que pueda soportar sal fundida a 700 grados Celsius durante décadas. Luego, detén la radiación de neutrones para evitar que ese material se rompa. Y finalmente, contiene tritio, un gas radiactivo que atraviesa el metal sólido sin filtrarse. Y tendrías que hacer todo esto manteniendo los costos competitivos con el carbón, el gas natural y los reactores de uranio tradicionales. En ese caso, realmente no podemos culpar a los demás por acobardarse. Pero de alguna manera, China logró resolver todos estos problemas de forma completa y definitiva. La principal ventaja que tenían era la ubicación. El sitio para el reactor cerca de la remota ciudad de Buwei, en el borde del desierto de Gobi, fue elegido por múltiples razones. La primera fue su aislamiento total. Aquí podían trabajar con completa concentración. La región también era sísmicamente estable, lo que significa que no había habido terremotos importantes registrados allí. Además, la región tenía acceso a acuíferos subterráneos y en caso de que hubiera una fuga catastrófica, la contaminación radiactiva estaría contenida en el desierto. Y este reactor de sales fundidas de torio no requiere agua en absoluto. La mayoría de las plantas nucleares convencionales dependen de grandes volúmenes de agua de enfriamiento, lo que las hace vulnerables a las sequías y las olas de calor. La filosofía detrás de este proyecto de $1.000 millones era muy clara. Elija a las personas más inteligentes, dele recursos ilimitados, elimine la burocracia y exija resultados. América había abandonado la investigación sobre torio en los años 70. Ahora China estaba traduciendo discretamente cada informe de Oak Ridge, estudiando cada fracaso y preparándose para mejorarlo. Resulta que lo hicieron. Para superar la corrosión, los investigadores rediseñaron la aleación, átomo por átomo, añadiendo titanio, aumentando molibdeno, introduciendo niobio y refinando la pureza a un extraordinario 99.97%. Después de 3 años probando miles de muestras bajo microscopios electrónicos y espectrómetros, finalmente crearon una superaleación que puede sobrevivir a la sal fundida por más de 30 años, reduciendo la corrosión en un 87% y eliminando prácticamente cualquier grieta. Para el moderador de grafito del reactor, en lugar de usar bloques de grafito, los ingenieros llenaron el núcleo con 60.000 esferas de grafito recubiertas de carburo de silicio, cada una del tamaño de una pelota de tenis. La sal fundida fluye entre ellas, creando un entorno de neutrones naturalmente autorregulado. Cuando la temperatura sube, la sal se expande, reduciendo la absorción de neutrones y ralentizando la reacción sin ninguna barra de control. Luego, un tapón de congelación de seguridad fallaría, derritiéndose si se sobrecalienta y drenando el combustible en tanques subterráneos. Este diseño significaba que un colapso era físicamente imposible. Luego, antes de cargar el combustible real, los científicos utilizaron una supercomputadora poderosa para construir un gemelo digital completo de todo el sistema de reactor. Modelaron cada tubería, válvula, soldadura y componente con un detalle extremo. El equipo simuló fallas que iban desde malfunciones de enfriamiento hasta terremotos y ataques deliberados. En total, llevaron a cabo 1.000 millones de horas de pruebas virtuales, lo que equivale a aproximadamente 114.000 años de funcionamiento del reactor. De esa manera, habían simulado todas las posibilidades, y el resultado fue un reactor completamente operativo que hace solo semanas se convirtió en totalmente operativo. Pero esto está lejos de ser solo una victoria para China. Esto es una victoria para el futuro de la humanidad. Si miramos las cosas desde una perspectiva de energía limpia, los reactores de sal fundida y el combustible de torio son atractivos porque prometen abordar varias de las críticas que han perseguido a la energía nuclear tradicional. Operar a presión atmosférica reduce el riesgo de fallos por alta presión, mientras que el combustible líquido se puede drenar en tanques de enfriamiento pasivos en caso de emergencia, una característica que a menudo se cita como una ventaja de seguridad inherente.
Aún mejor, el torio en sí es más abundante que el uranio en nuestro planeta. Y cuando se usa en un ciclo de combustible diseñado adecuadamente, puede generar potencialmente menos desechos transuránicos de larga duración. Y, por supuesto, todos sabemos que ese es uno de los aspectos más sensibles políticamente de la energía nuclear en nuestro mundo actual. La decisión de China de invertir fuertemente en esta tecnología también es una señal geopolítica. Al avanzar primero en un reactor de sal fundida de torio funcional y vincularlo a una estrategia nacional más amplia, Beijing se está posicionando como un referente para los diseños nucleares avanzados que podrían ser exportados a socios hambrientos de energía en Asia, África y Medio Oriente. Y aquí viene la sorpresa. Sí, el resto del mundo de repente se despertó con la noticia de esta planta en funcionamiento el 21 de noviembre, pero China ya había estado trabajando en ella en silencio durante décadas. Y eso solo puede significar una cosa: los ingenieros chinos han estado acumulando silenciosamente experiencia operativa que otros países no tienen, y esa experiencia se traduciría en ventaja comercial una vez que estos reactores de sal fundida pasen de demostración a implementación. Por supuesto, si eso sucede, entonces significa que el proyecto de torio no es solo un experimento científico, sino parte de un esfuerzo mayor de los planificadores energéticos de China para dominar la próxima ola de tecnología nuclear, de la misma manera en que el país ya ha llegado a dominar la fabricación solar. Pero incluso si las cosas aún se tuercen, hay que aplaudir a China por al menos haber puesto esta idea en marcha. Su filosofía de construir cosas primero y luego mejorarlas es definitivamente algo que las potencias del mundo occidental deben tragarse su orgullo y comenzar a emular. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo.